Miren, esta es la presentación del curso virtual. ¿Cómo se llama? Acá le he mandado un foro. Si nosotros abrimos el foro del profesor, están viendo el mío, ¿no? El de ustedes, ¿no? Les dice una presentación y les dice qué es lo que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, en el sílabo, ya, no, le voy a poner para mostrar, un momentito. Tengo que usar otra pantalla, no hay nada que hacer esto. Ahí está. Ahora sí. Se demora un poco. Ya. Si leemos el... les presento el sílabo, ¿no? El curso, como le digo, es de crédito 3, son 8 horas a la semana, ¿no? De las cuales tenemos, antes decía, dos de teoría, ¿no? De 8 a 10 y de 10 a 12, ¿no? Ese es un poco para armar el curso de la tarde, ¿no? Habíamos quedado, y eso quiero que me confirmen todos, que la práctica en realidad es de 2 a 4. Supuestamente que de 2 a 4 ustedes no tenían ningún cruce, pero como yo tengo 4 horas, entonces ha podido haber cruces de 2 a 4, de 4 a 6, porque algunos han podido decir que yo le puedo tomar a cualquier hora, es lo que me parece. Entonces la única hora que ustedes tienen para prácticas hasta antes del parcial es de 11 a 12, creo. Ya creo que todos estamos en los 17 ese día. Entonces a esa hora voy a tomar la práctica, ¿ya? Que ustedes tienen una hora, por la grabación que ustedes van a ver, una hora y tienen 15 minutos para mandar el archivo, ¿ya? Entonces empezamos a las 11, terminamos 11:40, 11:45 y hasta las 12 se entrega el archivo vía univirtual. Ustedes tienen que contestar al univirtual, ¿ya? Entonces el curso es de carácter obligatorio, es el curso final de las partes de lo que es ustedes el diseño estructural. Ustedes tienen la competencia conmigo de organizarse y ordenar una idea y presentar un proyecto, ¿no? En este caso, una posible solución es un proyecto inmobiliario. En este caso hemos usado el sector salud, pero es MINSA, que es el Estado, pero igual con esos mismos reglamentos se puede hacer en la parte privada, que son las clínicas, ¿no? Las clínicas y los policlínicos, que es este semestre, ¿no? Ahora, para eso ustedes tienen que tener herramientas de los ciclos pasados, ¿no? Como es un curso de 9º décimo, ustedes ya deben saber utilizar dibujo técnico, dibujo arquitectónico, ¿no? Tener conocimientos de otro software, ¿no? De otro software, ¿no? Para poder trabajar. Y para avanzar, a ver, sí, Arquitecta, disculpe que Garibaldi, la sí, interrumpe. sí. Hay compañeros que están en la sala de espera. A ver, yo no los veo, no los veo. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Vamos a hacer para MINSA, ¿no? Para el Estado, que es el cliente, ¿no? Entonces, para eso, ustedes en cualquier diseño que ustedes tengan que hacer, tienen que planificar, ¿no? Un esquema de trabajo de cómo deben ser los procedimientos para una investigación y concluir en un proyecto. Entonces, yo le voy a enseñar un método. El método en arquitectura que está es el de las 8 lecciones de la arquitectura, del libro que estamos haciendo de proyectación. Hay muchos. Sí, Garibal, ¿me levantas la mano? No, arquitecta, había dejado levantar la mano, disculpe. Ya. ¿Cómo se llama? Tienen que tener un método, miren.
Así en las oficinas de proyectación, tanto de arquitectura de estructuras, con el tiempo uno tiene que organizar su esquema de trabajo, el tipo de cliente a donde estás dirigido y el sector donde vas dirigido. En mi caso, yo soy docente para la universidad pública, entonces soy un servidor público en calidad de profesor. Pero en el mundo privado donde yo me movilizo, soy un arquitecto del mundo privado, que ha sido mi gran recorrido en el fondo. Y como especialista en planificación regional, he tenido que intervenir en el Estado en ciertos tiempos de gobiernos locales, ¿no? Y gobierno nacional, debido a mi especialidad de diseño. Porque en todo esto el arquitecto es un diseñador, ¿no? Es el que escucha a los stakeholders de las ingenierías, de la gestión de la construcción. Yo debo llegar a una conclusión que es una imagen objetivo. En planificación es un escenario y en arquitectura es el anteproyecto. Entonces, para bajar los niveles de complejidad de diseño, por eso utilizamos un edificio, ¿no? Entonces, como dice nuestro sílabus, ustedes tienen que saber proyectar, ¿no? Y saber vender el producto. Porque el cliente ya no es como hace el siglo pasado, el siglo XIX, ni siquiera el XIX, el XVIII, en que los clientes venían a ti, sino eres tú quien buscas el cliente. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con la mercadotecnia, ¿no? De la oferta y de la demanda. Entonces tú tienes que buscar qué cosa es lo que demande en la sociedad, y tú ahí en ese punto vas a encontrar tu negocio, ¿no? O tu fin de servicio, si es el caso. Y de ahí vas a arrancar a hacer, ¿cómo se llama?, la empresa que tú necesites hacer, ¿no? Y para eso pues tienes que probar varios tipos de proyectos para saber cuál es el proyecto que a ti entiendes mejor, puedes tener una mejor metodología, puedes diseñar y puedes enfrentar, ¿no? Hay diseñadores que solamente se quedan en una etapa del esquema proyectual y otros hacen todo el esquema proyectual, ¿ya? Entonces, eso le voy a enseñar en el libro de las 8 lecciones, ¿no? Y para que ustedes aprendan el sentido arquitectónico, tienen que darse el esfuerzo, porque eso sí es verdad, de tener, ¿cómo se llama?, una metodología inductiva, ¿no?, y deductiva, porque vamos a trabajar con el otro hemisferio, que es el hemisferio de la irracionalidad, de la sensibilidad, de la emotividad, ¿no? Entonces, necesito la otra parte de ustedes, que lo dejaron cuando ingresaron a la uni para estudiar las ciencias analíticas, y ahora quiero que estudien las ciencias sociales, ¿no? Como la literatura, la geografía, la arqueología, el arte, ¿no? Y todo este bacán de ciencias que le hemos dejado a un costado para aprender. Y es necesario en el arte de proyectar tener ese tipo de conocimientos y de manejo, ¿no? Y de manejo. Y de manejo. Entonces, yo necesito que ustedes hagan ese tipo de esfuerzo, ¿no? De ese tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, como dice el sílabo, tenemos que llegar a ese objetivo, ¿no? Para eso, definitivamente nosotros tenemos que organizar datos y todo, y no nos va a alcanzar tiempo nunca, porque el proyecto a veces nunca se acaba, ¿no? Porque siempre cuando ya tienes toda la entrega hecha, hubiese mejorado más esto o lo otro. Entonces, no hemos podido realizarlo, ¿no? No hemos podido realizarlo. Entonces van a trabajar en grupo. Entonces en el Zoom, cada vez que me vaya a pasar a las horas de crítica, me los voy a poner en grupo y veo sus avances, me paso al otro grupo, sigo el avance, y casi a la media hora puedo volver a regresar con ustedes para revisar lo que han avanzado en clases, ¿no? En clases, ¿ya? Entonces, es así como ustedes van a poder. También tienen que interpretar el arte de proyectar, que es la geometría. Entonces, la única forma de manejar, de dominar la geometría es que ustedes grafiquen
las reglas de presentación bidimensional y tridimensional. Hasta el 2008 más o menos que he utilizado el 3D, ¿no? El 3 Studio, ¿no? Y después de eso, para el 2009, ya estábamos utilizando, ¿cómo se llama? El Revit, ¿no? De las promociones 2009 ya comenzaron a salir. Y los que ya manejan Revit, ¿no? Un sistema de modelación, pueden presentar su trabajo así porque ustedes solamente entregan archivos, ¿ya? Archivos de sus trabajos, ¿no? Entonces, con eso que vamos a corregir, los 2 primeros meses nos vamos a dedicar a arquitectura y los otros 2 meses a especialidades, incluida la estructura y criterios de diseño de sanitarias y eléctricas. Todos son en ingeniería los planos borradores, ¿no? La parte gráfica de arquitectura y la presentación va ahí, ¿no? Entonces ustedes se van a esforzar todas las tardes de tratar de avanzar las entregas para la crítica, que en la semana se dedicarán unas 4 horas a 6 horas al fin de semana para avanzar y entre ustedes conversar si están avanzando bien en cada tarea de cada crítica que vamos a hacer cada trabajo, ¿ya? Entonces esto vendría a ser, para eso he planificado en el WhatsApp también del curso, como el WhatsApp del Gmail, que el día jueves de 9 a 10, si tienen alguna consulta, voy a aprender todos los sistemas operativos, WhatsApp, Facebook, esto, si ustedes desean conversar conmigo. No me sale esto, no. Entonces, ya a través de lo que nosotros podamos conectarnos por la comunicación, les voy a resolver las dudas que tengan, si en caso les faltara todo el día, porque no nos vamos a ver hasta la próxima semana, ¿no? Entonces, cada semana es algo diferente y necesito que avancen todas las semanas, ¿no? Entonces, eso significa bastante trabajo y a veces nos va a faltar tiempo en trabajar. Pero sacada la idea es desarrollarla. Y siempre te vas a quedar algo en el diseño que necesitas alguien que destrabe eso. Entonces yo soy ahí la palanca con la arquitecta que se ha acoplado ahorita, la arquitecta Karin Rao, ayudarlos a ustedes en todo el taller para que ustedes sigan avanzando, ¿ya? Entonces, como le hemos dicho, tenemos la práctica, ahora vamos con las consolidaciones de ideas, que son las calificaciones. La práctica 1, 2 y 3 tiene peso 1 y son de carácter teóricos, ¿no? La práctica 1 es la prueba de entrada, que es hoy día. La próxima semana tenemos la prueba 2, que son de los capítulos 2 y 3. La subsiguiente tenemos la práctica número 3, que son de los capítulos 3 y 4, ¿no? Ahí siempre en las tardes tenemos críticas de los temas de grupo que ya me han entregado ustedes, que ya sabemos qué grupo es, y lo voy a organizar en las máquinas, para que ustedes entreguen una tarea en específico todas las semanas, ¿no? Y que hasta llegar al anteproyecto en consulta antes del parcial, ¿no? Entrega borrador, como nosotros le llamamos. La práctica número 4 es una práctica de peso 3, pero que tiene, ¿cómo se llama?, 2 partes. Es una sustentación de un tema que ustedes, de los libros, de las 8 lecciones 5 y 6, tienen que escoger, y del libro de la tesis doctoral, que también está en el Drive, es el capítulo, puede ser el capítulo 1, el capítulo 2 o el capítulo 3, ¿no? La tesis doctoral es muy parecida, es la historia de la relación arquitecto-ingeniero, capítulo 1 de la tesis. El capítulo 2 es el trabajo de este ingeniero civil, Cecil Valmont, que ha diseñado con casi 10 Pulitzer de arquitectura en el mundo, ¿no? Entonces él tiene un método para poder trabajar las arquitecturas contemporáneas de estos arquitectos que han revolucionado en el mundo la edificación, ¿no? ¿Cómo se llama? Y este método de su oficina de diseño en Inglaterra presta servicio globalizado pues a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, empresas como Gentels en Estados Unidos, que también construye edificios, ¿no?
o grandes constructoras en el mundo y grandes arquitectos que trabajan para eso en esos concursos internacionales que se da en países o en corporaciones, ¿no? Entonces él tiene un método, ¿no? Y la idea acá es un poco de leer la literatura, de cómo se organiza bajo casi sus 50 años y cómo ha acoplado para cada tipo de blitzer, de arquitectura, un socio o un partner para ayudarlos al diseño. ¿Ya? Entonces ustedes van a escoger un tema de estos dos libros, de esos capítulos 5 y 6, y de la tesis doctoral los 3 capítulos, ¿no? Puede ser un capítulo, otro capítulo, muy sucinto, que van a hacer 2 cosas. Investigar todo el tema, consolidarlo para una sustentación de 5 minutos a 6, hacerlo, ¿no? Van a sustentar frente a todos, y de ahí es mandar por archivo el ensayo de su opinión sobre su tema que han escogido. Y la opinión tiene que estar pues presentada, tiene que tener contenido y tiene que estar sustentada, ¿no? Y que al leerla tenga su punto de vista, ¿no? Esa es la 4. La práctica 5, 6, 7 y 8 es la entrega en las entregas del taller de los meses pasados. Después del parcial se entrega la práctica 5, que es el consolidado de talleres, borrador, o sea, como ustedes han avanzado en las críticas. Y algo más que es en la última clase que avanzan y entregan todo. Esa es la práctica 5, que tiene peso 1. 3 semanas tenemos para el diseño estructural, para el diseño sanitario y eléctrico. Y ahí entrega el borrador de la práctica 6, que son especialidades. Seguimos avanzando 2 semanas más para dar ajustes a la entrega de arquitectura, los cambios que ha habido en los planos de arquitectura, estructuras sanitarias y eléctricas constantemente, porque solamente ahí vamos a comenzar a arreglar todo el proyecto y vamos a ver hasta dónde llegamos en el proyecto. Y esa va a ser la entrega de la 7ª, que es que tiene peso 4, que son todos los requisitos de diseño arquitectónico de anteproyecto, y la práctica 8, que tiene peso 4 de especialidades, que es entrega de borradores, todos son borradores en esa entrega, de estructuras sanitarias y eléctricas, de los criterios sobre los planos en esas especialidades, ¿no? Entonces, todo se entrega en archivo, como ustedes han visto, ¿no? CD, y ahora vamos a usar el Drive para que me entreguen lo mismo, en Revit, AutoCAD, que vamos a trabajar. Se va a cortar ahorita, pero nuevamente nos vamos a conectar. Parece que desde el servidor de la uni me están programando cada 40 minutos. Entonces, si se acaba, terminar en 10 minutos, nuevamente le va a llegar el piquen a las, ¿no? 8, 9, 10, para seguir, para ya presentar el libro, ¿no? Este es el peso, ¿no? Práctica 1, práctica 2, práctica 3 y 4. Práctica 4 tiene peso 3, ¿ya? Porque es sustentación y hacen un escrito, ¿no? Entonces tiene que tener más peso. La práctica 5 es el consolidado de arquitectura del todo mes y medio de trabajo, y el L2 o peso 1 es las 3 semanas de trabajo de especialidades. Y ya la última clase es la entrega de la práctica 4, 7 y 8, que vendría a ser las 5 y 6, ¿no? De laboratorio. ¿No? Estos son los libros que le he mandado: El arte de las 8 lecciones, el Reglamento Nacional de Construcciones, Diseño Urbano, este Reglamento de Sostenibilidad, ¿no? Estrategia de Diseño Estructural del libro de la tesis doctoral, ¿ya? Entonces, como tenemos que conectarnos a las 10, si se me va, voy a empezar con el libro, ¿ya? Con el libro. Entonces, regreso. Ustedes van a leer el capítulo 1, luego cuál es el concepto de arquitectura, y aquí lo dice claramente en este libro, que el concepto de arquitectura
es el resultado de una actividad natural del hombre que trata de proceder a humanizar el espacio, ¿no? El hombre está en un determinado lugar, ve el espacio, pero lo quiere de otra manera. Entonces, a través de lo que él siente, vive, percibe, ¿no? Ese espacio físico que lo tiene, lo va a transformar en ángulos, rectas, estos, ¿no? En edificios que ellos necesitan. Eso se refiere a la actividad natural. Y que lo humaniza, ¿entiendes? No lo hago para los animales, no lo hago para que pase el agua, o para que pase el esto. Lo hago para que yo lo use, yo lo usufructe, mejor dicho, ¿no? Y lo va a usufructuar en función de lo que tiene en la mente, ¿me entiende? O sea, ¿qué es lo que tienen en la mente? O sea, si mi mente me indica que yo vivo bajo un techo muy simple, una forma muy simple, ¿no? Mi vida será resuelta de esa manera. Si yo quiero un confort mayor, ¿no? Donde para cada actividad que yo tenga quiero un espacio, ¿no? Por ejemplo, si quiero estar reunido con mis amigos, tengo una sala. Si quiero comer, yo solo tengo un comedor de cocina. Si yo quiero comer con mis amigos, tengo un comedor muy grande para mis amistades. Si yo quiero estudiar, tengo mi escritorio y un espacio que me sirva para eso. Entonces, ¿cómo se llama? Eso significa, con la cultura, crear los espacios. Y dependiendo de lo que crea los espacios, ¿no? Lo que crea el espacio, eh, ¿cómo se llama? Ellos van a armar estos edificios, ¿no? Y para eso ellos tienen, en la antigüedad, antes le llamaban oficio, ¿no? Y ese oficio de construir y el hábitat y las actividades tenían una regla de oro, ¿no? Una regla de oro para el diseño, para el arte proyectar, ¿no? Para la composición, ¿no? Así como nosotros le llamamos la composición del diseño. Entonces, esta primera parte es eso. En la segunda parte de la fase de disciplinar de las necesidades de integración de las distintas escalas de proyección, es que ahora con la práctica que ustedes van a hacer en la tarde se van a dar cuenta que a uno no le sale la idea pues completa. Uno va haciendo ideas parte por parte, ¿no? Primero una idea general, con el conocimiento que has leído un montón de libros, todo, más lo que tú sabes interpretarlo, no, yo creo que debe ser así. Un triángulo, un cilindro, ¿no? Y lo dibujo como yo quiero, con un color, con una línea, con una expresión. Entonces, eso que estamos haciendo es una primera idea. Luego acercamos adentro lo que existe de ese cilindro. Y en ese cilindro voy a tener funciones. Entonces, voy haciendo cada función y estará en otra escala. Entonces, es una interpretación del diseño. Acá el autor menciona muchas referencias, ¿no? En su trayectoria de vida, ¿no? Que ha leído a Kant, a Carlos Wright y escritores de la teoría de la arquitectura. Y él con los ejemplos va analizando un sinfín de ejemplos para llegar a una conclusión arquitectónica. ¿En qué? En la teoría, ¿ya? Entonces, es un poco complejo cuando él habla de frente, toma data ¿no? Que un edificio del siglo I, del siglo XVIII, tiene alguna interpretación similar o que nació a través de esta cultura de quien había influenciado, ¿no? Entonces, es muy importante en el mundo arquitectónico la educación, ¿no? El concepto de organización del criterio de estas actividades. Entonces, si uno tiene una educación, una escuela primaria, secundaria, de alta, ¿no? calidad, en el cual te enseñen todas las artes, todas las historias universales, la historia de tu país, esto, ¿no? De todo, por ejemplo, el estudio de todas las ciudades a 3.000 metros, cuando estás en primaria o en secundaria, tu conocimiento es mucho mayor a una persona que nunca salió de su pueblo, que nunca vio más que lo que veía en el pueblo y la función de su pueblo. ¿Qué significa? Que uno tiene que tener alto conocimiento
de las actividades humanas en el mundo, de lo que se usó, se usa y se usará en el futuro. Si uno no tiene ese conocimiento de la interpretación de la actividad que viene a ser la historia de la humanidad o la historia de un país, uno no puede dar con el diseño que quiere tu cliente, ¿ya? Entonces, para estudiar arquitectura y llegar a esa conclusión, ya que tomo la interpretación de varios, ¿no? De mi cliente, de lo que existe y de todo, tiene que ser muy didáctica. La enseñanza tiene que ser didáctica. La enseñanza didáctica es la enseñanza de la inicial, de la primaria, de la secundaria, ¿no? Más que todo de la inicial y de la primaria, donde tú aprendes de la nada el concepto celular, el concepto lápiz, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente te indica que para aproximarte más a tu idea tienes que investigar más. Yo quiero la pared que se vea, que sea de piedra en toda la organización de ese edificio y que sea parte también de la estructura. Tengo que tener conocimientos estructurales de piedra y tengo que tener una intervención física de la piedra externa para verla, ¿no? Entonces, si no tengo esos conocimientos, no puedo plantearlo. Lo único que hago es sobre una estructura de concreto armado revestirla, ¿no? O maquillarla o hacerle un efecto especial, ¿no? Entonces, el design, y esto es un constante ida y venida, ¿no? De la idea, de la interpretación, de todo el conocimiento para resolver un problema de la actividad humana, que uno hace un diseño. Entonces plasma en el papel la geometría del diseño del edificio de la actividad humana que quiere. Colegio, estudiar, trabajar, ¿no? Y lo dibuja en planta, en corte y en elevación, ese design. Y vas ajustando ese diseño hasta convertirlo en una expresión entendible por todo, por el cliente, por el quien que va a construir, por el quien que va a invertir y quien lo va a tener, usar, ¿no? Todos entienden a través de esos planos que eso es así, ¿no? Hay proyectos que no solamente es un diseño de arquitectura, hay diseños en la ciudad, ¿no? En la ciudad que no solamente es, por ejemplo, el estudio de una calle, ¿no? Son las casas de lotes individuales, el ancho de la calle, el espacio físico de la calle, la berma, el esto, la pista, ¿no? Y aparte esa calle empieza en un sitio y termina. Debe haber otro edificio que al cual termine esa calle, ¿no? Entonces todas las interpretaciones, ya no solamente el interno del edificio de la casa, sino la composición de la calle, las casas en la avenida, el ancho de la calle, la perspectiva visual, a ver el final, el principio de la calle, cómo empieza el final de la calle, ya es una metaproyectación, o sea que me indica más conceptos, que en este caso sería no el edificio, sino el conjunto de ese mismo edificio. Residencia, veo toda la zona residencial. Comercio, veo todos los lotes comerciales. Industria, veo todos los lotes industriales. Y a eso se llama la metaproyectación, ¿no? A otra escala urbanística o de planificación urbana. Cuando ese concepto se traduce en la ciudad, da buen resultado, puedo usarlo en otras ciudades de ese mismo país que tienen casi la misma interpretación, adaptándolas o modificando de acuerdo a su cultura. Y aparte de eso, si es mejor interpretada por todos los habitantes de la Tierra, tomarán como ejemplo ese modelo arquitectónico y lo usarán para otros países en toda la gloria, todo el mundo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, en este capítulo habla de qué es la arquitectura, cuál es el método, qué enseñanza debemos usar, que es la didáctica, y cuál es el principio de la arquitectura. Y el principio de la arquitectura está dado y empieza a través de Vitruvio, ¿sí? En el orden de estas artes, en un principio que lo hacen en Grecia, ¿no? Y él dice, para que la arquitectura sirva para milenios y se interprete como sí, debe ser como un triángulo equilátero, ¿no? Perfecto,
en que cada punto, cada lado, cada línea es entre sí la necesaria y la justa, ¿no? Entonces ahí tenemos que los componentes vitorianos son la belleza, la utilidad y la firmeza. ¿Qué tiene? La belleza, la utilidad y la firmeza, ¿no? Y la firmeza, ¿no? Entonces, ¿ven esta pantalla, alumnos? Ya. Sí, Entonces, ingeniero, se ve. sí. Entonces, he pasado del PDF que estábamos viendo el libro al Power, que ustedes lo van a tener en PDF, ¿no? Entonces, en la primera clase tenemos que llegar a la presentación del marco teórico y la presentación del caso en la tarde, y también la metodología e historia del estudio de casos, que ya es en la segunda clase, ¿no? Entonces, nosotros habíamos quedado que el arte de proyectar en arquitectura hay que definirla, es un trabajo de escala, es una metodología didáctica. Desde que esa arquitectura es de Grecia, ¿no? Que define como una ciencia, utilizando el concepto del triángulo perfecto, ¿no? Que la arquitectura, para ser arquitectura, tiene que ser útil, firme y bella. Sin esos tres principios no es arquitectura, ¿no? Entonces las utilitas quedan la función y los programas arquitectónicos. Las firmitas la estructura con el cálculo, ¿no? Hay que calcularlo, hay que ver que se pueda realizar. Y las venusas son la belleza y los aspectos sociales, o sea, la cultura que trae eso, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Para resolver estos procesos de aprendizaje, como dije, se usa la metodología didáctica. Entonces, todos nosotros, para empezar nuestro edificio de salud, tenemos que hacer el método, ¿no? Analizar, pensar todo y luego plasmar. Entonces, en la tarde, que ya tenemos los grupos, voy a dejar las tareas a cada grupo, lo pueden trabajar. Hay libros que están en el misma univirtual, y después, ¿cómo se llama? Ustedes van a poder avanzar el trabajo, ¿no? Los que tengan ahí hasta las 6, si quieren, lo pueden hacer en las horas. Empezamos a las 2, pero de repente a las 5 nos conectamos, porque tengo que conectarme. Igual todas las horas se han dado cuenta que me tengo que conectar. Yo voy a estar conectada en Zoom, y ustedes sustenten su trabajito que ha llegado a la investigación. Y los que no tengan, no importa, la próxima semana empezamos con ellos y empezamos el segundo trabajo que se va a quedar para la próxima semana en el taller, ¿ya? Entonces, como hablamos, las componentes de diseño Vitruviana tienen un proceso de operación racional e irracional. Por primera vez vamos a usar nuestros dos hemisferios para la resolución a un problema real, ¿no? Nuestro hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Donde estamos haciendo estos procesos, tenemos que entenderlo y lo vamos a utilizar. Por eso necesito que ustedes lean, observen, interactúen, visiten, revisen, ¿no? Virtualmente el edificio, para poder resolver este problema. Todo se hace en todos nuestros sentidos, ¿no? Después de eso nosotros tenemos que esto no es, este triángulo vitruviano pues no es perfecto en la historia, ¿no? ¿Por qué? La cuestión irracional de nuestra mente, hace que nosotros, por necesidad, ahorita por ejemplo, ¿qué es más prioritario? Nuestra salud, ¿no? Entonces, ¿qué? Vamos a priorizar más la utilidad que la belleza, que la firmeza. Vamos a utilizar lo que existe para poder vivir, para tener un hábitat, para tener una comida, para tener todo. Es lo que está funcionando ahorita la casa. La casa es para residir, ¿no? No totalmente para trabajar ni para estudiar, pero están ustedes usando la casa para que sea su aula de clase, por ejemplo. Cosa que quien lo ha motivado el riesgo, que es un virus viral, y nos hace y reinterpretar la actividad
del hábitat que ustedes se ha diseñado. De repente eso le aburre y ustedes no me están escuchando, están tirados en su cama. No, y ahorita se han ido a tomar desayuno. O No, ingeniera. No, lo que quiero decir es que esta cuestión de lo racional y lo irracional quiero que ustedes manejen. O sea, ustedes son inteligentes en las artes racionales, ¿no? Pero ahora quiero que vuelvan a trabajar como estaban en el colegio, en la secundaria, y se pongan de cero para que conmigo puedan usar el otro hemisferio, el irracional. Por eso mis preguntas van a ser dirigidas a que sientes, en realidad es así, es verdad, dudar, que es la filosofía, ¿no? La psicología usar para sacar la verdad de la investigación que quiero hacer, ¿me entienden? Y saber mucho de historia, por supuesto, porque si no sabemos de nuestro cliente, cuál ha sido su pasado, cómo es su presente, no sé cómo va a ser su futuro, no voy a poder yo como pitonizo decir que esto es lo mejor que tiene que hacer. ¿Me entiende? Entonces, esa parte hay que trabajarla con el diseño, ¿no? En la pregunta del foro que está en la página virtual, cuando la puedan abrir, ¿no? Dice, la pregunta es, ¿cómo es tus conocimientos de historia, teoría, arquitectura y urbanismo? Ahí me he equivocado en escribir. Pero les dice, hagan un pequeño, creo que informe, les dice, ¿no? Del Reglamento Nacional de Construcciones, si mal no me acuerdo, que está ahí colgado, qué aprendieron, qué no aprendieron, ¿no? Una cuestión del foro también puede ser qué es Vitruvio, cómo es la teoría de arquitectura, ¿no? Cómo tú trabajas en la proyectación, cómo tú trabajas la proyectación de escalas y la comprensión de diseño geométrico. A ustedes no les gusta mucho la geometría, entonces han ingresado en ingeniería civil por aritmética, álgebra, física, química. Y les estoy pidiendo que eso que no le gusta de las matemáticas, que es la geometría mucho, y además lo han estudiado en el primer año, ya está ustedes en el cuarto año, hay que nuevamente retomarlo para poder expresarnos en los planos cuando diseñamos la actividad del hombre. Entonces, si yo nunca me ha gustado saber nada de la geometría, pues mi diseño va a ser bien pobre, ¿no? Entonces, eso para ponernos en onda, ¿no? Vamos a nuevamente estudiarlo para poder proyectarlo. En la actualidad, pues se diseña con muchas curvas, con muchos espacios finitos, infinitos, percepciones, ¿no? Formas no definidas, que todo se hace con el cálculo algorítmico ahora. No hay nada que no se pueda calcular, por lo menos en este planeta, ¿no? Entonces, ustedes que saben manejar más la racionalidad tienen que interpretar lo que el arquitecto plantea en su diseño. Y eso le debe implicar, pues, que entienda desde el primer día el proyecto con el arquitecto. Y que yo esté confiado de que la otra persona que hace el cálculo me entienda a mí, que es la relación arquitecto-ingeniero, ¿no? ¿No? En el capítulo 2 del libro, antes que para avanzar, vamos a ver el método que enseña ¿cómo se llama? Ludovico Quaroni. Ludovico Quaroni interpreta su metodología en 4 fases, ¿ya? La fase 1, que se llama programación, la fase 2, que se llama proyectación, la fase 3, que se llama actuación, y la fase 4, que es gestión, ¿ya? A la fase 2 también se le llama el design, ¿no? del objeto, o proyectación o design, ¿no? Y la gestión, pues, es los temas de gestión que se dan. Ahí está, ¿ves? Acá hay 3D PDF, los comentarios, dice, detalles de la tarea y formulario serán entregados el martes 2 a las 12:50, ¿ya? Para este tipo de tareas, ¿ya? Arquitectura contemporánea. Ustedes ven el video y ven la interpretación.
Regresamos a la clase. Ese es el estado de la entrega, el 10. Este es a las 2:50, ¿no? El martes 2 a las 2:50 esto se va a abrir para ustedes. Tónico los estudios que corresponden el tema de diseño. El terreno, ¿no? El espacio físico, ¿no? Ya sea libre, rural o urbano. El carácter, ¿qué es el carácter? ¿Qué partido arquitectónico uno toma? Cuando decimos partido es que si la arquitectura que se va a hacer es muy transparente, muy sólida, ¿no? Esos tipos de criterios, porque eso va a marcar la estructura. Después tenemos que ver que en construcción lo que nosotros pensamos y diseñamos existe o se puede calcular. Y si no se puede calcular, ¿quién puede hacerlo? Hay que buscar al personal idóneo que pueda trabajar con nosotros desde el primer día del diseño. De ahí tenemos que ver en la programación de un edificio, de cualquier edificio, el presupuesto. Hay que hacer someramente un presupuesto base de qué involucraría desarrollar un proyecto de ese tipo, ¿no? Y cuánto costaría este diseño que nosotros hacemos. Luego vemos el criterio de disfrute. Si ese edificio que nosotros planteamos va a mejorar el sector, va a repercutir en algún tipo de cruce, va a dar otros tipos de servicios, ahí se ve el criterio de disfrute, ¿no? Cómo el cliente usufructúa, ¿no? Al tener un edificio ahí que le dé más ganancias. Después existe la gestión paralela. La gestión paralela es aquella que nosotros ayudamos al cliente a conseguir su edificio. Y si mal no me acuerdo más que dice acá, es el, ¿no? Nosotros tenemos también aspectos de la gestión, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es que en la programación uno va a ver un rubro de la idea, de la construcción, de los costos propios del proyecto y de los aproximados costos de construcción. O sea, todo lo que involucre hacer en papeles, como nosotros decimos, el proyecto. O sea, no podemos dejar de enumerar ningún punto de ese diseño. El proyectista tiene que saber hacer un buen análisis en la programación arquitectónica, ¿ya? En la programación del proyecto, porque el proyecto es todo, ¿no? Y marca todo, incluido la construcción, como ustedes ven en esta viabilidad de proyecto. En la fase 2 está la proyectación que propiamente es el diseño. Entonces, lo que uno piensa, estudia y construye. Lo que yo pienso lo paso a desarrollar y ese desarrollo lo voy a construir. Entonces, el proyecto tiene una fase de planeamiento, escuchen bien. Todo proyecto de edificio tiene una fase de planeamiento, una fase de anteproyecto y una fase de proyecto. Para que pase al anteproyecto, el planeamiento que nosotros hacemos de todos los estudios previos de la programación deben estar listos para el diseño, ¿no? Para yo empezar a diseñar. Si no tengo ese insumo, no puedo diseñar porque lo que voy a diseñar va a tener fallas de por sí por no tener el insumo. Entonces, yo tengo que hacer mi fase de proyecto y hasta qué punto, con el tiempo, yo puedo hacer el proyecto con tales características y decir por qué no conseguí las otras características, ¿no? Teniendo todo, uno va al anteproyecto. El anteproyecto es no una idea, es muchas ideas. Como ustedes van a sacar cada uno 5 ideas de arquitectura, ¿no? 5 ideas del proyecto, totalmente diferentes una de otra, no se pueden copiar, como lo que he visto en el, ¿cómo se llama? En la práctica. En la práctica dice, es realizar un esto por tanto, acotarlo, dibujarlo y pegarlo. Pero les dan las dimensiones. Después le dice, haga usted una vista del corte, elevación de lo que está diseñando, ¿no? De un esquema, pero no le he pedido que ustedes corten un diseño ya hecho por otros. Yo como sé que han diseñado eso, ¿no? Entonces la pregunta tienen 0, los que han hecho así.
sea, si yo tengo que ver planta, corte, elevación y al esto, si tomo el tiempo por cada pregunta, las 2 primeras preguntas de teoría no van a pasar de 10 minutos, 30 minutos de práctica. Y algunos se han entregado luego de las 12:16. Entonces, todos los que están fuera de tiempo no están calificados, por si acaso. ¿Ya? Entonces, tú, inclusive el proyecto que ahora vamos a diseñar, no tiene que tener un esquema en que ustedes dicen, incluso en el planeamiento. Hasta acá planeamos en esquema y seguimos con el anteproyecto, ¿no? Y ya cuando ya está finiquitado la gestión, la construcción, el presupuesto aprobado, nosotros pasamos a la fase ejecutiva de desarrollo. La fase 3, terminada la programación, se construye, ¿no? Es el proyecto realizable, es el procedimiento de obra que ustedes han visto en construcción, que van a hacer, excavar, ver proveedores, todo, ¿no? Y cada fase de proyecto debe concluir en algo. Por ejemplo, se planificó así y la realidad fue asá. ¿Qué brecha tengo? ¿Es una brecha igual? ¿En dónde he perdido? ¿En dónde he ganado? ¿Por qué no entregué esto? ¿Por qué no entregó lo otro? Y uno hace un análisis de las conclusiones de la construcción. Con esas conclusiones, yo vuelvo a retroalimentar cuando me toque construir otra vuelta un edificio parecido. Esa es la fase 3. La fase 4 es la gestión. ¿Qué significa gestión? Relación, ¿no? Entonces, ¿qué relación tenemos? Nosotros tenemos la relación de que hagamos construir ese edificio al cliente. Entonces, tenemos que ser a los diferentes clientes. El cliente de arquitectura y el cliente alternativo, que puede ser una corporación o el Estado. Lo primero tienes que definir tu cliente. ¿Quién es tu cliente? ¿El banco? ¿Es un dueño de una empresa? ¿Es una empresa? ¿No? Para saber a quién vas a atender. Después, otra de las figuras en esta relación es el proyectista. Yo cómo me voy a llevar con el cliente. No por tomar todos los clientes yo voy a hacer un buen proyecto. De repente no me, ¿cómo se llama? No puedo congraciar, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó un caso en un proyecto que sí acepté porque me faltaba, ¿no? El terreno sí lo conocía antes porque habíamos hecho un condominio, pero no se construyó y me pidieron que ese condominio, que ya tenía la base de las zonas comunes, lo construyera para un apart hotel para la población era gay, no muy exclusiva, porque se iba a ser un club exclusivo, todo, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pero si no me dan toda la información, los insumos, no puedo crear el edificio para ellos como a ellos les gusta, ¿no? Tengo que ir a ver los ejemplos, ¿no? Y este tipo de vida y todo lo demás, ¿no? Al final se me fue medio complicado conmigo personalmente. Entonces, había cosas que me quitaban tiempo en otros proyectos y tenía que dedicarme más porque tenía que estudiarlo, ¿no? Y al final dejé el proyecto, ¿no? Porque no podía completar la primera fase de la programación y sé que si no resuelvo bien, no podía resolver el diseño. Entonces, quedamos así. Así les va a venir clientes que van a ser compatibles, ¿no? En este caso, mi problema de cultura, algunas cuestiones religiosas, tal vez, ¿no? Y no tuve la voluntad para seguir adelante porque un proyecto lo tienen que hacer todos los arquitectos, ¿no? El trabajo es el trabajo, ¿no? Y para ver hay que conocer bien al cliente. La otra punto de la gestión que más se da en la gestión inmobiliaria, ya que la gestión inmobiliaria de los edificios es una gestión como una teoría de relaciones y de puesta en valor, uno hace una concepción de la oferta y de la demanda. Nunca se olvide, ¿no? Oferta y demanda. Después tenemos que ese producto no solamente es de venta, ¿no? Quien compra y quien vende, ¿no? Porque el beneficiario hay un beneficiario final del proyecto. Ese proyecto a veces no se vende, se compra nada más, se arrienda, ¿no? Son fiduciantes, son de otro tipo de categoría de relación de gestión. Entonces, si no sabemos a dónde termina nuestro proyecto queda en la fase solamente de diseño.
¿no? Entonces, este tipo de cosas no puede parar las fases de la proyectación, ¿no? Y luego que vemos todo eso, vamos clasificando nuestros proyectos por clientes, ¿no? Las residencias que se van a dar con solamente un solo cliente, las casas que son de condominio para una habilitadora como Centenario, o puede ser un edificio en vertical que son para los gestores inmobiliarios, o para un banco, para una cartera fiduciario de AFP, ¿no? O un edificio de oficina de alquiler completo que es también para una AFP, porque son productos de qué? De inversión, ¿ya? Entonces, cuando ustedes leen el capítulo 2, ustedes van a ver estas 4 fases. ¿Alguna pregunta acá? ¿Preguntas? Entonces pasamos al segundo. Esto lo van a leer. Tenemos el design, ¿no? O la proyectación. Entonces, en este esquema, ustedes se van a dar cuenta que siempre tienen que resolver su pensamiento de que no tienen nada creativo, tienen que crear, ¿no? En el cerebro, ¿no? Tienes que estudiarlo, o sea, esto va a funcionar para estos americanos, no funciona para los franceses, o sea, depende de tu cliente. Luego de eso que le guste al cliente, vamos a construirlo. Tengo que preguntar al cliente cuáles son sus finanzas, cómo lo vamos a construir, en etapas, no etapas, ¿no? Para la construcción, ¿no? Entonces, eso se hace en el proyecto, escuchen bien, en el diseño. El diseño, los planos tienen que decir todo todo lo que se va a hacer. O sea, en los documentos, no cuando ya se está construyendo. Cuando tú estás construyendo se va a ver la realidad, el poner esas cuestiones de papeles en práctica, nada más. Y habrá algunas aproximaciones y fallas, ¿no? Pero todo en el proyecto debe estar. Algún tipo de contingencias, algún tipo de especificación dentro del mercado de productos, todo tiene que estar en el plano, ¿ya? Y cuando uno diseña ya con el anteproyecto, con el día ya base, entonces nosotros hacemos el plano del planeamiento. Yo digo, el proyecto va a tener al principio hago unos bosquejos, unas ideas, cómo va a ser mi presentación de los planos, en A4, en A3, en escalas, en eso, ¿no? Entonces tengo que definir cuántos de esta idea, cuántos planos me van a salir en detalle, en escala 1 en 100, 1 en 200, 1 en 500, 1 en 5, 1 en 10. Tengo que enumerar qué cantidad de información que estoy desarrollando por partes del diseño voy a hacer. Entonces la proyectación geométrica. Y si se va a incluir la vista 3D o mi entrega va a ser BIM, ¿no? Tengo que planificar, ¿no? Mis ideas de bocetitos A4, ¿no? O sea, unas ideitas en A4 lo vamos a planificar. Si esto va a tener una maqueta representativa física, una maqueta visual, vamos a colaborar con la área de marketing, se va a quitar dentro de 10 minutos, pero nosotros seguimos, ¿no? Nos volvemos a activar, a conectar. Y luego tenemos que ver los planos en el fase de planeamiento, ¿no? Mi esquemita es así de arquitectura, tengo que pasar estructuras, pasar eléctricas, pasar sanidad, conversar con quienes van a ser nuestros especialistas en ese tema. Miren, cuando yo trabajo con 4 oficinas de estructuras, ¿no? Porque algunos se especializan específicamente en algo. Me acuerdo unos que les gustaban las carreteras, todas las áreas libres. Con ello todo diseñaba lo que es, ¿no? Las habilitaciones urbanas, los parques, todo ello, ¿no? Porque más le daba proyectos de ese tipo porque eran súper especialistas, eran buenos diseñadores, estábamos en constante investigación de qué es lo que hay mejor, las capas, todo. Pero venían los constructores, por ejemplo, de módulos de vivienda, que eran constructores que ellos revisan el módulo y todo, ¿no? Ese es otro tipo de constructores, ¿no? De inversiones de construcción nada más, ¿no? Entonces trabajaba con él.
Luego venían los que trabajaban para el Estado, que tenían una modalidad de gestión diferente. Y tenían los que manejaban en la empresa privada que trabajaban con bancos, ¿no? Y cada uno estaba en su núcleo o en su nicho de negocio. Entonces, por eso es que necesitamos saber enumerar esa fase de planeamiento del proyecto. O sea, yo ya tengo una idea más o menos cómo va a ser mi presentación del proyecto, cuánto tiempo me voy a demorar, cómo me voy a presupuestar en el tiempo, cuáles van a ser aproximadamente nuestras ganancias, todo. Y por eso que es importante definir nuestro equipo de diseño en estructuras y en instalaciones. Teniendo todo eso resuelto, porque no nos vamos a quedar en la calle sin un especialista, pasamos al desarrollo del anteproyecto. Mira, yo ya estoy con un anteproyecto, pero no le presenté al cliente todavía. Cuando presente al cliente, voy a hacer como 3 presentaciones de anteproyecto. No es una solo, es 3. Planta, corte, elevación y 3D. ¿No? Y dependiendo las respuestas a lo que vamos a ver, presentaré una idea 3D visual a color sin escala para que ellos firmen el contrato. Luego firman el nivel anteproyecto con el 50% y comienza a desarrollar el anteproyecto que está. A una escala 1 en 100, 1 en 200, que voy a hacer todas las plantas, todos los cortes de la explotación. Ahorita voy a poner un ejemplo, ¿no? Y después de eso, cuando ya está definido casi en esa escala de 1 en 100, pasamos al 1 en 50 de desarrollo de proyecto. O sea, si le gustó este tipo de proyecto de los 3, y con eso ya paso a la etapa constructiva del diseño, que es escala 1 en 50, ¿no? Escala 1 en 20, 1 en 25, 1 en 5, y 1 en 1, 1 en 2, ¿no? Y ahí veo, ahí también ajusto mi planeamiento con el número de la expresión gráfica que voy a entregar. Por un anteproyecto me saldrá 10 láminas, pero en un proyecto me salen 80. Pero yo tengo que hacer mi relación de láminas que me voy a entregar para la investigación, incluida las memorias descriptivas y las especificaciones técnicas con presupuesto del proyecto en mi área de arquitectura. Porque más o menos voy a querer así que se entren los metrados con tantos detalles o no, cómo entran las memorias que deben tener todas compaginizadas con los otros especialistas. Ya teniendo el anteproyecto más o menos desarrollado con todos esos esquemas interiormente, paso a la etapa ejecutiva. Y ahí que defino 10 láminas para el anteproyecto, defino las 100 láminas para la fase ejecutiva, el desarrollo del proyecto, que la escala más aproximada es 1 en 50. Entonces, un plano de desarrollo en 1 en 50 ya se puede ver algo constructivo, sobre todo arquitectura y estructura. Pero si quiero ver detalles, tengo que verlo en la fase de planos de detalles. Y ahí se verán detalles eléctricos, sanitarios, ¿no? De arquitectura, de diseño de interiores. Y ahí podemos leer las otras especialidades también, ¿no? El otro punto es que al cliente debemos darle bueno, bonito y barato. Entonces, la reducción de los procesos constructivos personales y del cliente, donde para que nos alcance el dinero, cambiar algún tipo de acabado y siga viéndose igual como la idea del proyecto. O simplemente te dice se construye, no importa de dónde está en el dinero, se construye tal como usted pensó. Y en el punto más en la parte que ya es en el BIM con todo esto, hay que ver los costos de construcción, ¿no? Y ahora la modelación nos puede servir mucho para ver cuánto es el gasto de construcción de alguno de estos, de ya el diseño de proyectos hecho, y que de repente, por cuestión de costo, tenemos que rehacer el proyecto, no en el aspecto estructural, sino en el aspecto más de acabados o de otro tipo, ¿no? Entonces, ahí donde se ve, en el design, siempre en el diseño. ¿Me entienden? En el diseño. La programación es la investigación de todas las áreas, en estructuras sanitarias, eléctricas, el terreno, geografía, todo, ¿no? Mercadotecnia, demanda. Y acá ya es la aplicación. Y como ustedes ven, siempre se hace un bosquejo de las ideas para que nos ayude ¿qué? A planificar. Planificar. Se reajusta en el anteproyecto y se vuelve a reajustar en el proyecto la planificación, ¿no? Eso es lo que significa este diseño,
esta lámina. La construcción, como ustedes lo ven, en la construcción ya es la decisión, ¿qué constructora? ¿Quiénes van a construir? ¿No? ¿Por qué ponen a los diseñadores en el diseño y en la supervisión? Porque uno tiene pensado en realidad lo que realmente quiere ver en el edificio, ¿no? Por eso es bueno que cuando en estos proyectos grandes o de cliente alternativo siempre sepas quién es tu constructor. Por eso que te dicen, el proyecto lo gana el constructor tal, para el desarrollo del proyecto, ¿no? La prefactibilidad lo hace otro, y el docente proyecto, ¿no? Y en lo posible, deberían contratar al mismo que hizo la prefactibilidad, por ejemplo, en el Estado, porque quién mejor que él sabe del proyecto. Pero generalmente bajan los constructores mucho el precio del proyecto y contratan a otra persona y no entienden nada del proyecto. Y es ahí donde no hay una, ¿no? Por ejemplo, un regidor dice, mire, me van a hacer un hermoso proyecto y al final termina diseñando lo otro y con otra idea, con otra característica, que se molesta el cliente que ve. ¿Ya? Entonces, en la realización es la construcción. ¿Qué vamos a revisar en los presupuestos? La estructura de espacio, la estructura tecnológica y la estructura figurativa. Todos los aspectos estructurales de la estructura social y funcional. Si se va a financiar, quién va a recibir, qué se va a pagar, gastos administrativos, todo. Todo eso se debe presupuestar en los espacios. Si estos espacios de arquitectura van a estar pintados, qué materiales, ¿no? ¿Qué provisión hay que hacer? ¿Quiénes van a ser nuestros proveedores para ese proyecto? Todo eso se planifica antes de, ¿ya? La estructura tecnológica, ¿no? Si nosotros podemos plantearle al diseñador que con este producto se puede hacer lo mismo y mejor. Entonces, los especialistas en construcción se van tecnificando, aprendiendo nuevas fórmulas para presentar al arquitecto, diseñador, en el nivel anteproyecto, cómo se va a construir con ese nuevo material. Debe resistir el tiempo y defender a la persona, porque tiene que pasar dos conceptos ahora, ¿no? Ya siempre pasaba el tiempo en los edificios, pero lo que faltaba era que no sea tan riesgoso o mala a la persona que vive, ¿no? Por eso que lo han hecho ecosostenibles, que el edificio no se enferme al hábitat, darle un plus para la ciudad, ¿no? Que les pongan los techos verdes, ¿no? Ese tipo de criterios. Después viene la estructura figurativa. ¿Para qué está hecho? Para que sea la imagen de un gobernante, entonces tiene que estar a tiempo, pues, ¿no? Si no, no lo vuelven a elegir, ¿no? Si son unas presidenciales en 5 años, debe estar en 3 años, si es una de gobierno metropolitano, 4 años, ¿no? Y gobierno local, 3 años. Porque si no, ese edificio no funciona para la imagen política de ese candidato que está haciendo todo eso. Otros lo hacen por el sentido cultural, ¿no? Ahí siempre estuvo bailando la gente, entonces le hacemos un auditorio para baile, ¿no? La gente se va a identificar y si lo encuentran con el uso que ellos creían y mejor, bueno, toda la población lo tiene, ¿no? La gestión ya les he dicho, ¿qué significa relaciones? Entonces, como diseñador, también uno tiene que ser relacionista público, sino cómo vende el proyecto. Ver sala, ¿ya? Capítulo 2 que es importante, luego de que es la clientela alternativa. Aquella que básicamente se trabaja para proyectos urbanos, ¿ya? Es el otro ámbito de la arquitectura, ¿no? El urbanismo, ¿no? A escala, ¿no? Escala 1 en 1 es arquitectura y a la escala mayor, macro, de planificación es la escala urbanística, ¿no? Para los estudios, ustedes tienen el libro si quieren ahondar más en este tema, es el libro de Bazán, ¿no? Diseño urbano. Este autor, Diseño urbano, de Bazán, ¿cómo se llama? De Bazán. Nos habla de un esquema de cómo se diseña, ¿no?
el diseño urbano empieza con la planificación nacional de las políticas de inversión y de vivienda, van a los planes estatales o ministeriales de desarrollo urbano y luego a las políticas públicas de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Pero para hacer todo eso, que es una necesidad y ellos formulan las leyes para el diseño, hay otra parte que es la oferta y la demanda, porque nosotros estamos en una cuestión política de economía de libre mercado. Entonces tenemos que estudiar el mercado, ¿no? Cuáles son los requerimientos sociales de ese mercado, la estructura, la comunicación, los ingresos. Y también tenemos que estudiar las modalidades de organización. Si es una organización cerrada, no son núcleos democráticos, son núcleos de imperios, ¿no? La reina Isabel, los gobiernos socialistas. Y abierta es las democracias, ¿no? Las democracias. ¿Ya? Para un poco explicar las cuestiones determinantes. Las condiciones del diseño en ese aspecto para tomar tomas de decisiones y lineamientos de diseño de políticas públicas están dadas por las leyes y el reglamento, el terreno donde va a ser intervenido, las restricciones, o sea, todas las restricciones que ustedes dejen, los gobiernos locales, regionales, ¿no? Los lineamientos. Y con esas determinantes se hace el diseño. ¿Y cómo se llama eso? Ese conjunto de normas, todo junto para el diseño, los certificados de diseño o los parámetros de diseño. O sea, cuando uno saca alineamientos públicos en planificación del ministerio, sacan lineamientos. Los gobiernos locales sacan lineamientos, pero en el diseño urbano sacas que el reglamento y la ley, es otra escala. Y con eso deben resultar en un cuadro tamiz de condiciones de diseño, que es lo que nos va a dar. Entonces los parámetros. Por eso que en arquitectura los gobiernos locales que manejan los parámetros de los lotes urbanos de su ciudad. Los lotes de expansión urbana, los lotes de intervención de infraestructura y todo eso lo manejan los gobiernos regionales. Y la plata, ¿no? Para las futuras generaciones la maneja el gobierno nacional, ¿no? Para implementar programas más grandes, ¿no? De más de 5 años. Ahí se analiza las preliminares y con eso se van a sacar los criterios y los estudios preliminares y el anteproyecto. La propuesta conceptual. En este nivel, uno lo que trabaja son las propuestas conceptuales para luego sacar el diseño. ¿Qué se estudia en la ciudad? ¿Ven? Planeamiento nacional, regional, urbano, diseño urbano, arquitectura paisajística y diseño arquitectónico, ¿no? Las ciencias de ingeniería, las ciencias sociales y las ciencias biológicas, ¿no? La ecología, lo que ustedes ven. Por ejemplo, acá es un esquema de diseño urbano que ustedes en algún momento, si les toca hacer, pueden trabajar con este esquema de diseño de Bazán, ¿no? Y esta es la metodología de un proyecto de inversión. Todos estos proyectos que son de escala de planeamiento son proyectos de inversión a escala, ¿no? De arquitectura, de diseño urbano y de planificación urbana. Y esta es la forma de uno tomar las tomas de decisiones y retroalimentar. O sea, uno tiene que diseñar un esquema de inversión para este tipo de proyectos. Ahora, en la arquitectura tenemos la gestión inmobiliaria de los edificios. Y cada gestión inmobiliaria que estamos viendo en la parte de gestión, ustedes se han dado cuenta, se trabaja la gestión de inversión. Que lo realizamos, hacemos unos elementos generales en programación en la primera etapa y luego hacemos ¿no? ¿Cómo se llama? En la parte de todos los edificios ¿no? Entonces hay diferentes tipos de inversiones. Por ejemplo, la inversión que se llama inmobiliaria directa, son inversiones de inversión de desarrollo. ¿Para qué son? De desarrollo. O sea, ¿quién maneja estas inversiones? El Estado. No.
¿Y por qué es directa? Porque busca exponer en menor tiempo el capital, mayor rentabilidad, pero mayor riesgos. Son inversiones directas con mayor riesgo, ¿no? Estos edificios podrían ser los edificios estos de grandes condominios y los edificios de oficina, que son inversiones a largo plazo. Después tenemos la directa igual, pero de dimensión de renta fija. La otra es de renta directa, de renta fija, que se está dado para los fondos. O sea, ustedes dicen, ¿dónde va mi AFP? Compra estos centros comerciales en todo el mundo y se dedica a la inversión. Su dinero es en las inversiones inmobiliarias directas de renta fija que me dan altos pronósticos de ganancia y eso lo repercuten en, yo les digo, necesito 100 millones para, 200 millones para ese edificio en Nueva York, ya, la AFP le presta los 200 millones de Perú al esto y al final ganaron otros 200. Entonces tu rentabilidad en tu alícuota sube al usufructuario final, que es el inversionista, que sé que maneja, para el beneficiario que es de la AFP. Por eso es que en las AFP su rentabilidad es mayor a largo plazo que los bancos, ¿no? Y ahí tenemos todo lo que es viviendas en alquiler, los centros y los de oficina en el mundo siempre son en alquiler. Después viene otro tipo de inversión inmobiliaria directa, que son las inversiones especulativas a largo plazo. Por ejemplo, los estados también hay lineamientos de inversión especulativa. ¿Y cuándo lo hacen especulativo? Voy a pasar el tren eléctrico, pero luego quiero vender estos terrenos antes. Entonces, especulan con el tren. ¿Y qué significa? Es una visión a largo plazo, no tiene liquidez, no tiene apalancamientos, y están dadas generalmente en los cambios de zonificación, construcción de zonas vías, ¿no? Nuevas zonas urbanas o la consolidación de una zona urbana. Es la administración de recursos escasos. Entonces, ¿quién compra ese tipo de inversión? Los gobiernos débiles, ¿no? Que son generalmente las habilitaciones. Los ejemplos son las habilitaciones urbanas. En un momento viene un inversor de especulación, compra todo un sector y no le interesa invertir hasta que ellos crean. El Estado lo necesita, pero tú me investiste una inversión de especulación, ¿entiendes? Eso también se da. Después viene la inversión inmobiliaria indirecta. Son de los grandes mercados de desarrollo, ¿no? Los RELAI, ¿no? O los real estate, ¿no? Compran un sistema de paquetes de hipotecas, papeles, ¿no? De real estate, de capital fijo, y lo retornan como bienes inmobiliarios o ventas inmobiliarias, ¿no? No es para rentar, comprar e hipotecar. Su símbolo más es la hipoteca, ¿no? Después hay otros fondos de inversión que ustedes dicen, oye, la AFP tiene 1, 2, 3. Los fondos tipo fideicomisos. Es como igual el Banco de Reserva tiene nuestra reserva con lingotes de oro, estos son los fideicomisos de la gente privada. La privada dice, no quiero arriesgarme mucho y quiero tener siempre algo que yo vea, los fideicomisos se utilizan, ¿no? Es una estructura de garantías y sirve para que las inversiones no estén respaldadas su riesgo, ¿no? Es una imagen totalmente diferente, ¿no? De proyectos. Después vienen las titularizaciones, así como hay para los privados los fideicomisos, para la inversión pública tenemos la titularización de hipotecas, ¿no? Ustedes dicen, voy a vender los bonos de la nación. ¿Qué vendo? Los títulos valor del Estado. Y en la empresa privada son la calificación de las hipotecas, porque hay hipotecas que se hacen por alquileres, hipotecas se hacen por compra de terreno. Entonces todo eso los compra, ¿ya? En los bancos. Hay que tener un poco de finanzas para eso, ¿ya? Ustedes en un momento van a saber más, ¿no? Ay, se queda mi máquina. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de inversiones, de titularización, ¿no? También los de títulos valor. Y luego ustedes van a hacer en la parte urbana, un proyecto urbano tiene diferentes tipos de normatividad, observación, cruce de variables, de doble variable, para que estén todos registrados, todas las condiciones. Clima, terreno, simulación, construcción.
Eso no lo vamos a ver, esto lo vemos la próxima semana a las 13:04. Y esto sería todo lo que correspondería de la clase de la mañana, que nos hemos tomado una hora y tanto para la presentación y conocernos, pero tengo que acabarlo porque la próxima clase viene del capítulo 2 y 3, 1 y 2, como ustedes han visto, ¿no? Todos los principios, los conceptos, más que todo, ¿no? Apréndanse de los conceptos y apréndanse la metodología, ¿no? Las escalas de persuasión, ¿no? Y esto es la parte urbana que no les enseño, que esto se enseña en la maestría generalmente. Espero que las maestrías de gestión inmobiliaria les enseñen bien esto. Pero creo que en los antegrados también es bueno para que ustedes sepan quién es un cliente alternativo de los proyectos urbanos, que se ven en todo gobierno local, hasta el más chiquitito, y que debieran saber, ¿no? Por eso es que yo le pongo en gestión esta parte, porque necesito que entiendan qué es el cliente, qué es el usufructuario en la oferta y demanda para estos tipos de titularización, ¿no? ¿Por qué estudiamos estos tres tipos de estructuras? Porque hay proyectos que son muchas veces muy grandes, ¿no? ¿Por qué tenemos esta estructura tan grande de diseño? Y a veces de hacer un esquema muy grande sabemos hacer esquemas muy pequeños. No es a la inversa, de lo pequeño a lo grande, ¿no? Por eso es que es una metodología didáctica, ¿no? Tenemos que empezar viendo todo, ¿no? Ahora, ¿no? Lo que hemos visto en la clase 1, ¿no? La arquitectura, aproximación de las escalas, que se llaman componentes, la variación en la forma genérica, qué tipo de metodología usamos, la didáctica, tenemos 4 fases, cada fase tiene, ¿no? En la parte urbana, igual que en la parte arquitectónica, hemos visto un ejemplo de arquitectura, ahora tenemos estas, cómo se ve también, cómo tiene un esquema de diseño, ¿no? Este es los marcos generales de diseño, qué ciencias se estudia, cómo es su proceso, cómo debe ser la toma de decisiones, y esto para que un poco lo que tienen de la programación con la gestión, tienen que saber de inversión, un poco de administración, ¿no? No es tan difícil, ustedes que son súper matemáticos deben sacarse 20 en todas las prácticas, pero sí tienen que aprender los criterios de análisis sociales, ¿no? Para que ustedes puedan dar pues con el clavo en la solución del problema, porque si no, no, ¿no? Los arquitectos en esos aspectos manejamos mejor la psicología del cliente y convencemos al cliente. Pero si yo tengo el insumo de ustedes de que es algo que, por ejemplo, que yo listo, pero como fue en los Panamericanos, por ejemplo, se hizo gobierno a gobierno con el gobierno inglés y el gobierno inglés te entregaba todas las oficinas de ingeniería y todos sus productos para que le compres y todo. En tiempo ellos mandaban las imágenes objetivos y acá oficinas de arquitectura las traspasaban con los materiales que sí podían tener provisión, porque ellos diseñaban con la provisión que todo venía de las fábricas, pero demoraban 7 meses. Pero acá tenía que ser 3 meses. Si ese producto sí existía en 3 meses, entonces se contrataba, no importa que venga de Brasil, de Ecuador, de sus plantas. Si no, hay que tener que diseñar con lo que existe en el mercado en 3 meses. Entonces se rediseñaba todos los planos y se volvía a hacer, ¿no? Y ponía en el visto bueno que si así funcionaba, como fue conceptualizada una pista atlética, los diseñadores de Inglaterra con los dejaron en Perú. Y simultáneamente se construía, ¿no? Vaciaban información, tomaban una decisión y empezaban las etapas de construcción. Entonces, si uno no sabe de esto, ver, ¿no? Los que manejamos diseño, sabemos que todo esto se tiene que planificar y las oficinas que te enseñan donde trabajas, debe haber una planificación de cómo va a ser el proyecto, cuándo termina el proyecto, todo eso. Si no lo hace el interesado, que son los dueños de la oficina y los diseñadores, nunca acaba el proyecto, porque no tienen una idea de lo que es el proyecto. De ahí no vas a aprender mucho, ¿no? De ese tipo de organizaciones no aprendes nada en tu vida profesional. Tienes que ir a algo que te enseñen a dar el orden, las pautas, para tú llevarte ese insumo y mejorarlo a medida que vas trabajando con el tiempo, ¿no? Porque la idea es que al final tú proyectes, ¿no? Yo estoy hablando de los edificios, del hábitat humano, pero
De repente ustedes se dedican a los proyectos de hidráulicos o los proyectos, entonces están en la área de la planificación general, de la planificación regional, de los gobiernos locales. Entonces ustedes tienen que tener que, esa oficina tiene que tener un esquema. Por eso les he dejado en el slide esto, que se los voy a mandar en tipo PDF mejor, ¿no? Para que lo tengan. Acá yo les he dejado la tesis doctoral, está el link para que ustedes lo bajen y lo descarguen para la página de la biblioteca, ¿no? De la biblioteca de donde está. El primer trabajo es la programación, entonces hay que ver todos los entornos a través de Google nada más, la zonificación que tiene, el parámetro que tiene, y quiero que se dediquen a los reglamentos, al estudio del reglamento arquitectónico de salud en algunas áreas, ¿no? Porque ustedes van a hacer un edificio de consultorios, por ejemplo, nada más. Otro va a ser una planta de solamente, no le pongo centro quirúrgico porque es muy complejo, de hospitalización, podría ser consultorios y hospitalización nada más, ¿ya? Y les voy a dar el tamaño del terreno que tienen y sobre eso van a analizar. Primero nos vamos a reunir en forma grupal en el Zoom. Luego les voy a hacer los grupos de invitación. O sea, voy a poner los nombres de ustedes y es un grupo dentro del horario hasta terminar la hora de taller a las 6. ¿Ya? Para decirles qué exponen la próxima semana. Tú vas a estudiar qué reglamento, qué tú vas a hacer reglamento de construcciones, tú que vas a ver zonificaciones, sale esto en forma genérica, ¿no? Para saber los conceptos. En la parte de la tarde la próxima semana. Igual en la mañana vamos a tener a las 11 la segunda práctica, que es el capítulo 1 y 2. ¿Ya? Y 3 horas seguidas de teoría para avanzar. Ya en la tarde vamos a tener estos cortes que nos parece correcto y nos tomamos 15 minutos para darles espacio a trabajar entre ustedes en grupo y vayan avanzando. Y programamos ya la sustentación, ¿no? La sustentación. Si algo no nos falta, de 2 a 3, siempre estamos conectados y terminamos teoría, los alcances de esto, y a la siguiente hora que nos conectamos al Zoom, comenzamos a sustentar. Si nos falta tiempo, supongo que todas las sustentaciones van a ser dentro de esa hora, ya avanzo con la teoría de práctica, y en la última hora ya hacemos la calificación de la crítica, y qué van a exponer, qué otras teorías la próxima semana, qué avance van a tener de sus investigaciones. Pero ustedes van a hacer un edificio nuevo, chiquitito, nuevo, ¿no? Claro, ya. que están, que le van, creo que ustedes van a sacar su investigación que les voy a dar, van a procesar, que es una tipología de hospital. El Hospital Cayetano, para un poco explicarles, el Hospital Cayetano es un hospital de investigación universitaria. Es un hospital que tipo universitario y de investigación. Tiene tropicales y está junto a una universidad de medicina. Es un hospital de tipología universitaria. Ustedes entren a la página, por favor, del Univirtual y lean la información. La información que está colgada, porque voy a utilizarlo como ejemplo.